Ok, entonces, hoy vemos función exponencial, ¿sí? Y al final van a ver que la función logarítmica es prácticamente el mismo análisis. Entonces, si les queda bien claro el análisis de la función exponencial, la función logarítmica, pues viene como de rebote. Y es prácticamente el mismo análisis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un crecimiento exponencial, por ejemplo, vamos a ver, si ustedes dicen que tienen dos de cualquier cosa, por ejemplo, dos colones, dos billetes, dos lo que sea, dos conejos, dos lo que sea, y al día siguiente le suman otros dos, entonces se va formando un crecimiento lento o un crecimiento lineal. ¿Okay? 2 más 2, entonces al segundo día tendrían 4, al tercer día suman otros 2, tendrían 6, 2, 4, 6, al otro día suman otros 2, entonces tendrían 8 al cuarto día. Y ahí van sumando. Y suman otros 2 y van a tener 10. Se van sumando. Entonces, eso es un crecimiento lineal o lento, ¿verdad? Etcétera. Lineal, lento. Okay. Si más bien ustedes, en vez de ir sumando, van haciéndolo con un exponente o multiplicando, digamos, cada día se multiplica por 2, el resultado va a ser 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 por 2 por 2. Vean que exponencial viene de exponente, ¿verdad? Entonces es ir sumando en el exponente. Entonces aquí, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces 2 a la 4 quiere decir 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 2 multiplicado 4 veces. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Por qué este crecimiento es mucho más rápido? 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. Hasta aquí va igual que el lineal. Prácticamente igual. ¿Sí? Pero 2 a la 2, 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. 2 a la 5 es 32. 2 a la 6 es 64. 2 a la 7, 2 a la 6, vamos a ver, 2 a la 6 es 64. 2 a la 7 es 128. Y vean que es muy distinto a sumar 6 veces, esto es 6 veces 2, o sumar 7 veces 2, que apenas es 14. Entonces, empiezan juntos y vean que este sigue su linealidad, pero cuando ya van creciendo, se dispara. El exponencial se dispara, es un crecimiento exponencial, es rápido, ¿ok? Es disparado en algún momento. ¿Okay? En gráficas se ve algo así. Gráficamente se ve algo así. Es algo que crece al principio suave y después se dispara. Por esto es, digamos, el ejemplo más cercano que tenemos ahorita es como lo del COVID, ¿verdad? Que digamos, el COVID en sí no es tan salvaje, digamos, como enfermedad, no es tan mortal, no tiene una tasa de mortalidad muy alta, es bastante baja con respecto a otras enfermedades, incluso puede ser hasta menor.
que muchas enfermedades que son muy comunes. Sin embargo, lo que tiene es una tasa de transmisión muy alta. O sea, si alguien se enferma, casi que de fijo se enferman todos los que están cerca. Eso no pasa con otras enfermedades, como la gripe normal o otras que ya tenemos, ¿verdad? En la normalidad, valga la redundancia. Entonces, ¿qué era lo que se quería evitar con el COVID? Lo que se quería evitar es que los casos aumentaran en una forma exponencial, o sea, de esta forma que en algún momento se disparen, porque se satura las hospitalizaciones, ¿verdad? Es proporcional, o se satura la unidad de cuidados intensivos, y entonces si llega alguien con una puñalada o un balazo, o que llega alguien, ¿verdad? Que lo asaltaron, o alguien tuvo un accidente de tránsito, que pasan todos los días, y no lo van a poder atender porque está saturado el hospital, ¿verdad? Eso era lo que se quería evitar. Un problema sanitario por esos motivos, por motivos de saturación, no por mortalidad de la enfermedad. En realidad la enfermedad es más mortal como en personas mayores, pero en personas, digamos, no mayores o adultos normales, incluso niños, la mortalidad es bastante, bastante baja. ¿Ok? A eso se refiere el crecimiento exponencial, a que crezca en exponentes y no linealmente. No es lo mismo que se sumen 2 casos diarios, por ejemplo, a que aumente de esta forma, ¿verdad? Exponencialmente. Entonces vean que un crecimiento lineal, por eso no se puede identificar cuando está creciendo linealmente al principio o si está creciendo exponencialmente al principio, porque crecen muy parecidas. Pero el exponencial llega a un momento en que se dispara. 128, vean que aquí pasó de 16 a 128 en 4 días. Y aquí de 6 a 14, o de 8 a 14, o de 6 a 14, ¿verdad? En 4 días. Apenas se duplicó. Aquí se duplicó con creces. Se cuatriplicó prácticamente. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá de más o menos qué se trata esto de exponencial y cómo se ve la gráfica? ¿Sí? ¿Todo claro? De mi parte sí. Ok, perfecto. Ahora, puede haber un crecimiento exponencial o un decrecimiento exponencial. También puede presentarse algo como esto. Vean que ahorita solo estoy hablando de más o menos de qué se trata. Todavía no he dicho como cosas específicas. Un decrecimiento exponencial. ¿Cómo se ve entonces ya ahora en la formalidad? ¿Cómo se ve la función exponencial? Recuerden que la lineal nosotros, ¿verdad? Decíamos que era mx más b, buscábamos la m, buscábamos la b y analizábamos. La función cuadrática era a, b y c, entonces analizábamos cada una de esas letras. Tenía una función en específico. La función exponencial solo tiene una letra que analizar prácticamente, que es la a la x. Así, nada más. Entonces solo vamos a analizar prácticamente que la letra a. Entonces, si la a es mayor que 1, la función crece. Ya no es positivo o negativo, ahora es mayor que 1. Y si la a es menor que 1, decrece. Otro secreto de esta función exponencial es que la a es siempre positiva. Siempre es positiva, siempre es mayor que 0. Siempre es positiva. Voy a poner aquí un más, para que quede más evidente. Siempre positiva. O sea, nunca va a ser f de x, por ejemplo, igual a menos 5 a la x. Esto no. Nunca va a pasar. Siempre va a ser un número positivo. Digamos, 5 a la x, sí.
¿Ok? Siempre positiva. Y como les dije, tiene dos opciones. O crece si es mayor que 1, decrece si es menor que 1. Cuando yo digo menor que 1, es probablemente una fracción donde el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Entonces, por ejemplo, 3 medios es un número que es mayor que 1. F de x igual a 3 medios elevado a la x es mayor que 1. Entonces, esta crece. Si yo digo g de x igual a 2 tercios a la x, esta decrece. ¿Okay? Entonces eso es como lo que hay que tener o lo que estar atento con las fracciones, que es lo típico, ¿verdad? Entonces saber que si la base es mayor que 1, crece. Si es menor que 1, decrece. ¿Cuándo es menor que 1? Cuando el de arriba es más pequeño que el de abajo. Eso es muy fácil. Y después hay otras características que esas son como casi de memoria, que son el dominio. El dominio de la función, dijimos que eran las x de la función. Y vean que la función viene desde menos infinito aquí y se va a la derecha hasta más infinito. Es decir, esta función tiene dominio R. Todos los números reales. Porque las x, digamos, esas son las x. Los valores de x. Van desde menos infinito hasta más infinito. El ámbito son los valores de y. Y hay que tener cuidado con este ámbito porque es R más. ¿Okay? R más. ¿Qué quiere decir eso? Solo los positivos. Vean que nunca va a estar en este espacio. ¿Okay? Se va a mantener ahí arriba del eje. No toca este espacio. Ni siquiera toca el 0. ¿Okay? Las Y van de aquí hacia arriba. Entonces, como van de ahí hacia arriba, decimos que es R más. Valores de Y. Valores de Y. Y por último, la intersección con el eje Y es otra de las cosas que hemos estado analizando. Intersección con eje Y. Entonces, vamos a ver. Pregunta. A ver si se acuerdan. En funciones habíamos visto la función lineal. En la función lineal, en esta fórmula de acá, ¿cuál es la intersección con el eje Y? O el punto de corte. ¿La M o la B o cómo lo adivinamos? La función lineal, no sé, Marium o quien sea. La Y con la B. Ajá, correcto. El corte, digamos, este corte de aquí, ¿verdad? Bueno, en este gráfico de colores, este corte de aquí lo conseguíamos con la letra B, ¿verdad? Correcto. ¿Ok? Y en la función cuadrática, Marium, ¿con cuál letra conseguíamos eso? En la función cuadrática, ¿con cuál letra? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál nos daba la intersección con el eje Y? Marium. Es muy similar. Y ahí, bueno, ahí dice, de hecho. ¿La B o no? No, era la C. La C era el punto. Entonces, vean que, digamos, acá. Ahí. Acá era la C, punto C. C.
Este era otro punto C, ¿verdad? Corte, que digamos si cortaba por arriba o por abajo, entonces si el C era positivo y todo eso. Entonces la C es el corte, ahí está. ¿Ok? C el corte. ¿Ok? Ahora en la función exponencial, vean que, o sea, la B y la C era el número que estaba solo. O sea, siempre tenía algo con X cuadrado, algo con X y una C sola. Aquí algo con X y una B sola. Siempre es el número que está solo. En este caso, es casi igual. Digamos, aquí yo les dije que la fórmula era f de x igual a x y ya, y nada más. Casi siempre viene así, en esa presentación, pero a veces le ponen un más c. Ok, más c es más un numerillo. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje y? No es c exactamente. Con el eje y es en realidad c más 1. Yo voy a ponerlo de otro color. Voy a ponerlo rojo. C más 1. Entonces, por ejemplo, en esta dijimos que era una función creciente y vean que en este caso, en ese ejemplo, la f es 0, ¿verdad? Aquí no viene ningún número, entonces es como que venga más 0 y aquí también como un más 0. Entonces, siempre va a ser c más 1. Entonces, si tenemos que eso es 0, entonces va a ser 0 más 1, que es 1. ¿Ok? Y en esta, ¿cuánto sería, Pochi? ¿Cuál sería el punto de Uno corte? igual. 1 igual, correcto. ¿Cierto? Fácil. Está fácil eso. La intersección con el eje Y. El número que venga acompañando, ¿verdad? La C más 1. ¿Estamos de acuerdo? Vean Sí. que en estos, por ejemplo, en estos gráficos, estos puntos que vienen aquí, probablemente son 1. Porque yo estaba hablando de función nada más a la X. Que casi siempre es 1. ¿Por qué? Porque si no viene la C, entonces es un 1. Entonces, ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. 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 Si yo digo f de x igual a 3 medios x elevado a la x más 2, ¿cuál es la, digamos, es creciente o decreciente? ¿Y cuál es el punto de corte? ¿Crece o decrece? ¿Y cuál es el punto de corte? Pochi, ¿función crece o decrece? Crece y el punto de corte sería 3. Crece, punto de corte sería 3. Correcto. Eso es todo. Fácil. O demasiado fácil. Para ser verdad. No, está bueno, pero sí hay que, se le pueden enredar a uno, digamos, los puntos de corte con las demás funciones, con la cuadrática y la lineal. O sea, digamos, en la cuadrática y en la lineal es el mismo, el número que está solo. Y en esta también, el número que está solo. La única diferencia con la exponencial es que cuando ustedes van a poner un 0 aquí, digamos, el truco es este. O sea, para que lo vea ya más formalmente, en realidad lo que pasa es esto. El punto de corte siempre es la imagen de 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3x más 1, la imagen de 0 es igual a cambiar un 0 por la x, entonces sería multiplicar 3 por 0 y sumarle 1. Y eso siempre va a ser igual a 1. O sea,
siempre vamos a llegar a este número de acá. En la cuadrática también, digamos, si yo tengo g de x igual a 2x cuadrado más x más 2, y yo evalúo, entonces sería 2, 0 al cuadrado más 0 más 2. Y entonces esto es 0, esto es 0, esto se va, aquí este se va, y me queda igual 2, que era, a fin de cuentas, este número de aquí, este número de aquí, y va a quedar el mismo. ¿Entienden? Eso era todo, eso es en realidad lo que se hace. ¿Qué pasa en la exponencial? Digamos, esto era h de 0. Entonces, en la exponencial, cuando uno pone h de 0, es, digamos, 3 a la x más 1, por ejemplo. Es 3 a la 0 más 1. Pero 3, cualquier número elevado a la 0, no da 0, no se elimina, sino que esto es 1. Y siempre va a ser 1. Cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Entonces, al final va a ser 2, el punto de corte. Entonces, no es 1, sino que es 1 más 2. 1 más 1, perdón. Va a ser, a fin de cuentas, esto es igual a 1 más 1. ¿Verdad? Que sería, o sea, este 1 me refiero a este, y este, el que por fórmula hay que sumar. ¿Quedó claro eso? Sí, Se aclara un poco lo de los puntos de corte. O sea, siempre es que simplemente este es el número que está solillo, el que no tiene x. ¿Okay? Nada más que en la exponencial hay que sumarle 1. ¿Okay? Al que no tiene x hay que sumarle 1. Ahora, por último, está la función logarítmica. La función logarítmica es prácticamente un espejo de la función exponencial. Se dice que es la función inversa de la función exponencial, de hecho. Entonces, la función exponencial, vamos a ver, la función logarítmica, perdón, la fórmula es, en vez de a la x, digamos, va a ser el logaritmo base a de x. Entonces, la A lo voy a poner en rojo. Log son nada más para indicar que es la función logarítmica, y el a es el número que vamos a analizar. Igualmente, si el a es menor que 1, la función decrece. Pero ahora ya no va a ser un decrecimiento igual, sino que se va a disparar hacia la derecha. La otra se disparaba hacia arriba, esta se dispara hacia la derecha. Entonces vean que es como agarrar la exponencial y ponerla como rotarla, por decirlo así. No es exactamente un espejo, sino como rotarla. Pero el análisis es el mismo. O la función es muy parecida. ¿Okay? Si el a es menor que 1, la función decrece. Me imagino que ya se pueden estar imaginando cómo se ve la función que es creciente. La función creciente se ve como así. Se dispara hacia la derecha igualmente. Y esto sería con el a mayor que 1. Es el mismo análisis. Ver si a es mayor que 1, si a es menor que 1, si a es mayor que 1 crece, si a es menor que 1 decrece. Okay. Solo que sí va a variar en unas cosas. El dominio
de esta función, el dominio, ya no es R, porque ya no viene desde el infinito y se va para allá, no. Es desde el centro hacia la derecha, y eso es R más. Solo los positivos, ni siquiera incluye al cero. ¿Okay? La función viene desde aquí hasta allá. Entonces, los valores de X que va a agarrar el dominio es R más. El ámbito son las Y. Y ahora las Y sí va a ser todo R. Vean que va desde arriba hasta abajo. O sea, agarra los positivos y se va a llegar a los negativos también. Todo R, el ámbito. Y no tiene intersección con el eje Y. No tiene. Nunca corta el eje Y. Vean que llega y se acerca al eje Y. Pero no tiene intersección con el eje Y. Es asíntota al eje Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? No hay problema. No hay ningún problema. Aquí se analiza la intersección con el eje X. El que corta es el eje X. Entonces, el corte, para las que nosotros vamos a analizar, siempre va a ser el punto. Ya aquí no vamos a dar solo un número. Vamos a decir que es el 1,0. El 1,0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y vean aquí, por lo menos a las que nosotros vamos a analizar, va a ser el 1,0. Eventualmente, que viene un más C, no siempre pasa, pero digamos que viene un más C. Entonces va a ser 1 más C. No, ya les digo. En este caso no va a ser 1 más C, va a ser 0. No, este no les va a venir. Mentira. Pero dejemos el análisis hasta ahí. El punto de corte con el eje X. Eso sí, esto es muy importante. O sea, ya no vamos a analizar el punto de corte con el eje Y, solo va a ser punto con el eje X y siempre va a ser el 1,0. ¿Todo claro? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda al respecto? O sea, la duda puede ser, no importa si la duda es como, no estoy agarrando exactamente esta función, o no sé para qué sirve, o no sé cómo me viene el ejercicio, o la veo muy fácil. Digamos, en la otra me dijeron como, y no hay como trampas, o algo así, porque está muy, muy básico el análisis. O sea, es simplemente ver si el A es mayor que 1, crece. Si el A es menor que 1, decrece. Y el punto de corte. Y ya, eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Ok? O sea, literalmente eso es todo. El punto de corte, que es a lo que el número que está acompañando, en este caso, sumarle 1, y en la logarítmica, pues, es nada más 1,0, digamos, el punto 1,0. Hasta ahí, va todo bien. Se ve fácil. Pregunta. Se ve fácil. Más o menos. Mae, sí, un toque. O sea, sí, sin timidez. No sé, ahí, Marión. Sí, sí, ya es que es, digo, muy fácil y después se pone más complicado y mamé. Sí, no, 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 Mejor no. O digo que sea, hay un toque, no, no importa, no importa. O sea, humildemente. humildemente. O sea, la idea es como que ver si esta explicación, por decirlo así, lo satisface en el sentido de, ok, yo puedo dominar esto cagado de risa o cagada de risa. Ese es el objetivo de mi pregunta, digamos. O sea, de lo que hemos visto hasta ahora. Ya después vamos a ver ejercicios y con los ejercicios ya veremos si de verdad lo dominan o no, ¿verdad? Pero el punto es, hasta aquí, lo de hoy, sí, le llegamos al 100 o nos falta, no sé, o la idea todavía no cala, o ustedes qué dicen.
Ya Pochi me dijo que sí. Sí, Marión, a mí me quedó claro. Marión, Erika. Yo siento que sí, habría que verlo en la práctica. Ok, ok, sí, exactamente. Exactamente, ahí es a donde vemos. Ahí es a donde vamos a ver si